Bueno, pues después del vídeo de hacerte la vida difícil o incómoda, ahora vamos a hacer la contraparte, ¿verdad? Porque todo tiene que tener un balance y un equilibrio, que es como después de hacerte la vida incómoda, tienes la parte de descanso y recuperación. ¿No? Y te la voy a fundamentar un poco acerca de la teoría del yin y yang y te voy a enseñar que tengo aquí un dibujillo sobre ello. ¿Mm? Ese simbolito blanco y negro. Y si os fijáis en la gota blanca, hay un punto negro y en la gota negra hay un punto blanco. Y sale de un lugar como finito y se va haciendo una gota más gruesa. Y se enroscan una sobre la otra. Bueno, esto tiene su simbología, ¿vale? Y es que está en movimiento y que cuando estoy en la acción, imagínate simbolizado por el negro, es la parte yang, la parte de hacia afuera, de actuar, de crear, de materializar, etcétera, ¿no? Trabajar, en fin, todo lo que se implique una acción. Dentro de esa acción hay la parte yin. Y esto en el taoísmo, porque esto es una teoría taoísta, es muy antigua, algunos miles de años tiene, pues habla de que cuando estamos en el máximo de yang, como ya en el yang hay un yin, entonces empezamos a ir hacia el yin. En la naturaleza, pues cuando la noche es más noche y ya no puede ser más noche, es que está empezando el día. Es decir, en la propia noche ya tiene el germen del día. Y lo mismo para el día, ¿no? En el día, cuando no puede ser más día, pues empieza a ser noche. ¿No? Y ese es el movimiento. Lo puedes ver en una ola, ¿no? Se levanta, se levanta, se levanta y cuando ya no puede levantar más, pues toca caer y disolverse y regresar, ¿vale? Es este movimiento de flujo entre la acción y la introspección o la reflexión o el descanso. Entonces, si os fijáis, ahora mismo en la vida que nos estamos otorgando, no sé si cada uno se la otorga conscientemente, pero bueno, en general, como vamos un poco en manada, ¿verdad? En el flujo de las cosas, a veces pues no podemos salir de ese flujo tan fácilmente, ¿no? Nos vemos arrastrados. Bueno, pues en ese modo de vida en el que estamos imbuidos, pues resulta que aunque haya periodos de descanso, muy probablemente no hay descanso, porque es tal el nivel de exigencia, es tal el nivel de estar pendiente de mil cosas que se suceden, con suerte una detrás de otra, porque a veces vienen muchas a la vez, ¿verdad? Es tanto eso que luego a la hora de volver hacia la parte yin y realmente reposar, esto no sucede. No es como un coche que tiene el ralentí alto y aunque tú no pises el acelerador, él está acelerado. Hay que regular el ralentí. Y ahora te explico cómo lo hacemos. Pero me interesa mucho que entiendas esto del yin y el yang porque nunca en realidad eh, dejan de sucederse cosas. ¿Vale? Quiero decir, mira, en la naturaleza, por ejemplo, en invierno parece que no sucede nada, no hay hojas en los árboles, está todo un poco así como pelado, ¿vale? Pero es que resulta que en la tierra y en el interior de los árboles, etcétera, ¿no? En la naturaleza, hay una parte que está sucediéndose sorda, muda y silenciosa. Muy interesante concepto, ¿no? Sorda, muda y silenciosa. Pero ahí está sucediéndose todo un proceso introspectivo, es decir, de la parte ya, para que cuando toque, empiece la primavera, pues eso realmente brota, da sus frutos y bueno, pues en primavera ya sabes cómo es la cosa, pues la naturaleza está en su máximo esplendor. Pero es un esplendor de la acción de la naturaleza que no hubiera sido posible sin la parte de introspección, que no es un no hacer, ¿verdad? Lo que pasa que es algo que tiene que ver más con el silencio, con la oscuridad, con la calma, con la tranquilidad. Y esto en la vida es interesante, porque parece que siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos hablando y nunca podemos estar un rato en silencio, incluso si es posible, en silencio de uno con uno mismo,
Esto ya sabes que la meditación te ayuda a encontrarlo y poder tener ese reposo. Esto orgánicamente tiene que ver con el sistema nervioso, ¿vale? Con el sistema simpático y parasimpático. Digamos que el sistema simpático correspondería más a la parte yang, donde hay la actuación, ¿vale? Es una respiración más superior, digamos, ¿no? Más de la parte alta del pulmón, que lo que hace es como vitalizar y entonces sales y haces cosas, actúas, ¿no? Y luego está la parte parasimpática que tendría que ver más con una respiración baja, una respiración que no sé si tú la conoces, pero vamos, es a ojos vistas y por casi todo el mundo conocido, que es una respiración diafragmática, la que puede tener un bebé, baja, es más profunda, más tranquila, más reposada y sosegada. Por eso es la que se utiliza en las prácticas meditativas. Y eso lo que hace es activar el parasimpático y permitir que el nervio vago se relaje. Cuando el nervio vago se relaja, si has estado alguna vez en una consulta, que te han dado un masaje, una fisioterapia o algo, y realmente has podido relajarte y esa persona ha podido llegar y en esa conexión terapeuta-paciente es correcta, pues te entra como un nivel de descanso que a veces es cansancio. Un cansancio que viene de que en realidad no habías parado a descansar nunca, ¿no? Te puede entrar frío, etcétera, ¿no? Pues es una buena señal de que el parasimpático pues se ha puesto a funcionar, ¿no? La cosa esta del parasimpático, aunque vamos a olvidarnos, puedes ver, seguramente hay muchos vídeos y, en fin, explicaciones que puedes atender sobre ello. Pero la cosa del parasimpático es que tiene que ver mucho con la cara, perdón, del nervio vago, es que tiene que ver mucho con la cara, los hombros, el pecho, el diafragma, y de ahí va como a todos los órganos, ¿no? Entonces, si tú te fijas, uno de los signos de estrés o algunos de los signos de estrés son, pues que cuando algo te estresa, ¿no? Pues se te suele apretar la barriga, ¿no? Se te hace un nudo en el estómago. Y de hecho, las personas que están muy estresadas mucho tiempo y no son capaces de ir a la otra parte, ¿no? De activar el parasimpático, de dejar que el nervio vago haga su trabajo y poder descansar, ¿vale? Pues esas personas muchas veces tienen problemas estomacales de digestión, de inflamación, incluso úlceras, ¿no? Pero también lo puedes ver en los hombros, personas que van así tensas como si estuvieran soportando el peso del niño, ¿no? Que no son capaces de relajar, o si son capaces de relajar, no se dan cuenta de que están todo el rato aquí, ¿vale? O la cara, ¿no? La cara es muy importante cuando ves a alguien con la cara, en fin, fruncido el ceño, la cara apretada, o incluso cuando tienes cara de enfado, muy diferente a cuando estás sonriendo. Entonces, eh, lo que a mí me interesa es la parte que tiene que ver de todo esto con la parte meditativa de la cuestión, que ya sabéis que no tiene que ser necesariamente, aunque sí es conveniente, sentarse a practicar, ¿no? Quiero decir, si tú después de la actividad conscientemente haces algo para activar el nervio vago y poderte relajar realmente, ir a la parte yin, luego emerger de ahí y dar un reposo al organismo, permitir que aquello funcione, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y algún vídeo voy a hacer explicándote qué cosas tú puedes hacer. Pero con lo que te he explicado hasta ahora, por lo pronto lo que podrías es relajar la cara. Y fíjate qué curioso, porque tú cuando te sientas a meditar, y esto es milenario, la práctica de la meditación, y estoy seguro que no conocían nada acerca del sistema nervioso o demasiado en profundidad, esto que estamos hablando, pero bueno, hay una sabiduría experiencial que no tiene que ver con la teoría ni la investigación, simplemente lo experimentas, ¿no? Pues supongo que viene de ahí, de horas y horas de práctica por esa tradición, la que sea, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas a practicar, si tú te fijas a poco que te pongas a practicar, la primera cosa que quieres hacer en la práctica, y tienes un montón de vídeos explicando esto en este canal, la primera cosa que uno hace es reposar la atención en un soporte y permitir que los pensamientos se piensen, ¿vale? Entonces ya ni siquiera entro en el diálogo conmigo mismo, simplemente estoy en un lugar donde puedo dejar que los pensamientos sean
Es verdad que no siempre te vas a ir y tal. Y entonces hay como un espacio de calma donde puedes ser espectador de todo lo que estás rumiando el cerebro, pero no te identifiques con él. Punto importante. Cuando estás haciendo esa práctica, a poco que entres un poco en ella, estás respirando en la zona abdominal, una respiración baja y tranquila, y de repente se empieza a volver cada vez más tranquila, más profunda. Tu cara se empieza a relajar, tus hombros se relajan por la propia postura, y entonces ahí probablemente activa este nervio vago y te vas al parasimpático, y de ahí de donde viene la sensación de calma, la sensación de flujo, la sensación de felicidad, la sensación de paz, ¿sí? De algo orgánico, que estamos siempre como pensando en la cabeza, que si medito tiene que ser algo que yo construyo en la cabeza, y en algunos vídeos anteriormente ya te he dicho que tiene que ver muy con el cuerpo. O sea, es algo corporal, tu cerebro es corporal, la práctica se tiene que encarnar. Y en algún momento te hablé de que no la estás construyendo, simplemente estás permitiendo, estás siguiendo, ¿vale? Esto es importante. Pero esto lo puedes hacer sentado practicando, pero con cualquier cosa que tenga que ver con calma corporal, con no actividad exagerada, desde un punto de vista estar muy consciente de lo que estás haciendo, sin plantearte una meta, sino simplemente sintiendo lo que haces, también ayuda. Por supuesto, dormir, ¿vale? Pero cuando te dije en el otro vídeo, hay que forzarse, hay que trabajar, hay que tal, pues ahora te estoy diciendo, y está la otra parte que hay que cuidar también, ¿no? Equilibrar eso. Y no estoy hablando de dormir. Dormir, por supuesto, las horas requeridas. Si estamos hablando del día y la noche, el yin y el yang, que está claro que en invierno, que se hace de noche antes, idealmente y de forma natural, pues uno tendría que irse a acostar antes y despertarse después. Eso es lo que tocaría orgánicamente en invierno. Ya sé que con la vida que tenemos, pues nos tenemos que levantar a la hora que sea, todos los días, sea noche o sea de día. Y en verano, en primavera, ¿verdad? Que está uno como con más energía, más hacia afuera, más tal, pues resulta que hay menos horas de oscuridad porque duermes menos. ¿Mm? Organismo si estamos equilibrados. Si no estamos equilibrados, pues hacemos locuras, ¿vale? Entonces, yo lo que te diría en principio, si es un tema de hombros y es un tema de cara, y ya voy a hacerte, de hecho creo, y lo voy a enlazar, que hay algún ejercicio para el cuello y eso en el canal, pero haré específicos, ¿no? Pero ya por lo pronto, practicar la meditación, pues es interesante. O, por ejemplo, bostezar. Cuando bostezas, el diafragma se mueve de una manera particular, relaja la musculatura. Y otra cosa es desperezarte. ¿No? Pero si vas a hacer una práctica de desperezarte y bostezar, y esto se puede hacer tranquilamente, tú te sientas, llegas a casa, te sientas y puedes ayudar a provocar el bostezo presionando la parte de atrás de los dientes de las paletas con la punta de la lengua para relajar un poco la mandíbula y sale el bostezo. Es cuestión de práctica. Igual te sale la primera o no, pero te aseguro que si el cuerpo necesita bostezar, y suele necesitarlo, en cuanto te paras, ¿vale? Y al respecto de expresarte, pues simplemente espérate, siéntate y mira a ver cuándo te va a salir el bostezo. Y si lo puedes acompañar con un desperezarte, que no busque nada, que no tenga que ser un ejercicio, sino dar cauce a la naturalidad de lo que se quiere expresar en ese bostezo y en ese desperezarse. Esto ya es una práctica meditativa porque es algo que estás conscientemente haciéndolo, te ayuda a relajarte, te ayuda a activar el nervio vago y además surge por sí mismo, no lo estás controlando, solamente lo acompaña. Te haré más vídeos con técnicas específicas para que puedas llegar a ese relajarte, y yo ya entré, perdón, en modo relax. Me gusta porque pese a que estoy grabando un vídeo, puedo estar ahí.
Así que, en fin, investiga sobre ello, practica un poquito y date cuenta si cuando estás descansando realmente estás descansando o lo único que estás es tumbado o sentado y sigues en la actividad. ¿Mm? Cosa que puede ser muy común. Bueno, espero que te sirva esto y ya te pondré algunos ejemplos de autotrabajo para activar el nervio vago y poder entrar en esa parte G. Un saludo.